A veces nos hemos preguntado alguna vez que por qué hay tanta maldad en el mundo. Nos hemos preguntado alguna vez si existe Dios, por qué ocurren tantos males. Hemos pensado de que Dios no existe por tanta maldad. El tema hablaremos de un tema muy especial porque a raíz de los acontecimientos vividos en Sri Lanka, en tantos lugares en Filipinas también por el sismo, tantos lugares del mundo que están sufriendo ahorita y especialmente los inocentes, hay dudas que entran en nuestra cabeza de por qué existe el mal, por qué hay tanta maldad en el mundo, que hace que se lleve a pensar de que Dios no existe. Hay una realidad muy cierta. La ausencia de Dios en el hombre lo ha llevado a pensar en sí mismo, en que ya no importa nada, en que es mucho mejor actuar por instinto y no por lo que debemos ser nosotros mismos, y esa bondad y amor que nos viene de Dios. En muchas ocasiones, como la guerra, el terrorismo, el hambre, nos lleva a pensar dónde está Dios en todos estos acontecimientos, qué pasa, por qué se permite esta maldad. Y aunque es una maldad, ciertamente no podemos perder la fe por el cual fuimos cada uno de nosotros creados. Es interesante, y hablo desde el punto de vista también bíblico. Al principio, cuando Dios creó el mundo, en la Biblia encontramos de que todo estaba bien, de que todo era perfecto, de que todo estaba excelente. No podemos olvidar que siempre hay como un poquito de rebeldía, y esto es lo que vemos en tantos dictadores, en tantos terrorismos, en tantas bandas que se llevan en sí mismo el poder. Cuando el diablo, a través de la serpiente, cuando quiere tentar a Adán y Eva, es lo primero que le dice: eres un ser limitado, eres un ser que no está completo, eres un ser que no tiene a Dios. O vamos a decirle, Dios no quiere que sea como Él es. Es decir, ya desde un punto de vista nos hace sentir limitados, nos hace sentir en el sufrimiento, nos hace sentir de que no estamos completos. Y esto nos pasa a cada uno de nosotros, porque es la verdad y es donde peca Adán y Eva. El hecho de poder, el hecho de querer ser más, el hecho de sentirse grandes. Dios no le había prohibido nada, solamente que le había pedido de un fruto que no comieran. Y el diablo, tan astuto, les engaña diciendo que les ha prohibido de todo. Es decir, lo hace limitante. Y esto, como seres humanos, nos lleva a pensar de que es verdad, somos seres limitados, pero se nos ha olvidado para qué fuimos creados, cuál es nuestra misión en la tierra, porque es muy corto el tiempo que pasamos aquí. Realmente no es mucho. Es importante pensar esto porque de alguna manera nos lleva a la conclusión, y lo que hace el demonio, de que de alguna manera la existencia del mal va dirigida a Dios. No hay otra manera, ¿no? Y es lo que nos lleva a sentirnos un poco cuestionados en las preguntas que nacen, ¿no?, en medio de todos nosotros y de los fieles, de sentir el temor, del dolor, de no sentirnos completos. Supongamos que Dios no existe. Vamos a plantear esta idea de que Dios no existe, y es verdad. Supongamos que sí, es verdad, Dios no existe, pero entonces el mal sí. Entonces, ¿dónde podemos colocar a las partes fundamentales, ¿no? Es decir, ¿dónde ponemos la parte moral de cada uno de nosotros para poder diferenciar lo que es bueno y es malo, para poder diferenciar esto me conviene y esto no? ¿Dónde fundamentamos? ¿A dónde buscamos eso si solamente somos seres pensantes y no hay algo más allá, ¿no? Simplemente esto es para que veamos la realidad de cada uno, ¿no? Si no hubiese esa bondad en nosotros, porque si el mal existiera, entonces hay mucho de que la bondad no se tiene, porque viene algo que no se aprende, sino que también viene desde nuestro interior, desde la conciencia que nos invita a poder hacer el bien. Es decir, habría un punto en nuestra vida donde diríamos que todo es permisible, al ver que no hay Dios, porque no hay valores, no hay fundamentos importantes, y nos va a llevar a pensar de que no hay Dios. Entonces, ¿cómo podríamos diferenciar, tocando este tema, de lo que es el abuso, la trata humana, de tanto terrorismo? ¿Dónde podríamos calificar? Todos nosotros vamos a criticar estos hechos porque van en contra de la bondad,
van en contra del amor. Simplemente nos quita el hecho de este mal que puede suceder y que se puede ver, es que nos limita a nosotros y nos quita como existencia humana la libertad de poder creer y hacer las cosas bien. Y esto pasa mucho. Entonces, poder descubrir en nosotros esa bondad que hace diferenciar, ¿no? Que nos hace tomar conciencia de decir, ¿qué es esto y esto no? Esto no debe ser y esto sí. Es un tema interesante, porque entonces empezamos a ver en nuestro corazón algo que sale de bondad, algo que es el bien común, algo que es el deber ser. Y así deberíamos actuar, donde entraría la ética y la moral. Y es una parte fundamental, porque esto hasta los filósofos lo hablaron, la parte fundamental de poder descubrir que hay una ética, hay una moral en cada uno de nosotros para diferenciar el bien del mal. Yo recuerdo a un novelista que me llamaba mucho la atención porque él decía que si Dios, se llama Fyodor, me llamaba la atención porque él decía que si Dios no existe, todo es permitido. Ya no se habla de valores, ya se habla de instintos. Y esto es interesante porque es verdad, donde hablamos del amor, sino precisamente es porque hemos sido creados en el amor, por eso sabemos hablar del amor. Podemos, por eso, profesar nuestra fe en Dios. Yo comparto con ustedes esa parte de la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4, donde dice, tenemos como la respuesta, ¿no? al mal, porque podríamos preguntarnos entonces, ¿qué es el mal? Aquello que no debe ser, aquello por lo que no es. Y es así, es cierto, lo que no debe ser en nosotros y lo que no debe suceder en nosotros. A esto podemos unir algo importante. Entonces quiere decir que si hay algo trascendente que hace ser que la cosa sea, a ver si me explico, algo de filosofía, pero si decimos que el mal es aquello que no es, entonces vamos a sostener que el bien sería aquello que es. Es decir, si hablamos de una existencia, porque se habla de la existencia del mal, esto porque lo uno a una teoría de que si Dios existe, pues claro que existe. Porque aunque irónicamente suena extraño si decimos que el mal existe, si hablamos de que la bondad existe, entonces Dios existe. Comparto con ustedes también esta parte de la historia de Job. Alguna vez también escuchaba otra historia, pero quiero unir esta un poquito porque es la que conocemos. Job es una persona que temía a Dios y respetaba a Dios. Y poco a poco Job fue experimentando la pérdida de muchas cosas en su vida. Su familia, sus tierras, su salud incluso. Y vemos a un Job que se mantiene firme en la fe. Vemos a un Job que no vacila, un Job que reconoce también que todo lo que viene de Dios es de Él. Uno a esta historia de Job, alguna historia que escuché alguna vez de un hombre que el diablo le había visitado y le decía, mira, tú has perdido todo y no tienes nada. Mira cómo suceden estas cosas, mira lo que sucede, mira, has perdido la casa, tienes este sufrimiento, has perdido el trabajo, tienes este dolor, nadie te quiere. Y este hombre que nunca le contestaba, nunca se sentaba a dialogar con él, dice que un día, ya cansado de tantos ataques del demonio, fue hasta una cruz y lo colocó delante de la cruz y le dijo, me has hecho sentir muchas veces que no valgo nada o que mi vida no tiene sentido. Y algo que nos llama la atención es que le presenta la cruz y le dice, ¿acaso el que murió por mí, que murió por mí, no le da sentido a mi vida? ¿Acaso mis circunstancias temporales limitan el amor que me ha mostrado? Y descubrí eso, decía, nada de los sufrimientos o las limitaciones en este mundo me aparta de lo que puede ser el amor de Dios. No hay algo que me quite las circunstancias terrenales que son un corto proceso, me hace pensar de que Dios no existe. Y la duda es normal, porque mucho me he escrito hablando de esta realidad, de cómo poder superar estas tristezas que vemos, de pensar en el bien, de pensar que no es justo tanta maldad. Así que es normal tener a veces esas dudas de por qué ocurre esto. Pero nuestra fe sale victoriosa. Hace días escuchaba al obispo de allá en Sri Lanka, donde ocurrió estos atentados, y hay personas que estaban presentes ese día y decían, si estos grupos terroristas pretenden quitarnos el miedo,
pretenden quitarnos el amor, pretenden quitarnos la fe, están equivocados. Porque aún el dolor y en la tristeza que pudimos experimentar, nadie nos quita la alegría de que Dios nos ha hecho y nos ha creado por amor, y que todo es temporal, y que si nos quitan la vida, pues nos la quitarán, pero tenemos el cielo. Y esta fe tan hermosa que vemos, ¿no? Es de ver, ¿no? Es de ver en la tierra la fe de estas personas que han perdido la vida. Sí, y con eso son muchos, porque son países que sufren. Venezuela igual, con tantos niños muriendo, miles y miles de niños muriendo. Es decir, no hay que ir muy lejos para ver la realidad y el sufrimiento. Pero mis hermanos, aunque el dolor sea temporal, porque lo es temporal, hay algo que nos sostiene, y es la fe en Dios, que nos pueden quitar muchas veces la paz, la alegría, pero no nos quitan el amor que Dios ha dado en cada uno de nosotros. Es muy triste, es muy doloroso ver algunas de esas imágenes de lo que sucedió allá en Sri Lanka, con mucha tristeza. Algunas personas que querían alabar al Señor, bendecir, darle gracias al Señor por tantas cosas, celebrar su resurrección, y experimentan este dolor, esta tristeza, ¿no? Es muy dolorosa las imágenes que nos llevan a unirnos también con ellos, y es imposible no sentir una tristeza y un dolor. Pero hay algo que no podemos olvidarnos y que nos da consuelo, que el mal no viene de Dios. Hay algo que nos da consuelo, y es que la maldad, el odio, los juicios, la discriminación no viene de Dios. Eso no viene de Dios, viene del mal. Entonces, al hablar que viene del mal es nuestro consuelo, porque entonces nuestra recompensa y nuestra alegría y nuestro gran premio vendrá del cielo, aunque nos ataquen, aunque nos maltraten. Es importante saber esto. Hay otra experiencia que quiero contar con ustedes que me llamaba la atención para poder ver un poquito la diferencia, ¿no? de que si Dios existe o no. Es ese ejemplo de que había una vez un alumno que le dijo al profesor: lo que usted está diciendo no es verdad, lo que está diciendo usted no es cierto. Y aunque este maestro sabía que este alumno era rebelde, lo uno un poquito a la historia de Adán y Eva, aunque era rebelde, él dejó que se explicara. Y aunque se explicó, se daba cuenta que le permitía, es decir, le permite en su rebeldía, le permite su libertad de defender sus argumentos, aunque al final se dé cuenta delante de la clase que no tiene ningún argumento. ¿Por qué digo este ejemplo? ¿Por qué pongo un ejemplo que puede ser? Porque el Señor nos da libertad. Cada uno de nosotros fuimos creados en la libertad. Y es el mejor ejemplo, es el mejor amor. Nadie ama a alguien por obligación. Si tú amas y si yo amo a alguien, es en la libertad. De quererlo, de amarlo, de respetarlo, en la libertad. Si alguien me quita la libertad, si alguien me impide amar libremente, entonces deja de ser un amor y pasa a ser una obligación. Y ninguno nos gustaría amar por obligación. Qué bonito amar cuando sale del corazón. Por eso, hermanos, la libertad que el Señor ha dado a cada uno de nosotros es personal, y de cada uno de nosotros depende si hacemos el bien, si obramos con bien o obramos con mal. Y esto es lo que vemos en el mundo, la ausencia de Dios en las personas. Esto es con tristeza y es un punto a donde quiero llegar. Podemos ser de cualquier religión, católicos, no sé, de otra religión, cristianos, evangélicos o cada uno. Pero saben que es hermoso que podamos hablar desde la fe, que podamos hablar desde la unión. Por eso cada uno de nosotros no podemos olvidar el amor de Dios. No perdamos la esperanza, porque Dios nos da esa esperanza tan hermosa de sentir, aunque el mal suceda, aunque la maldad de otros, aunque el juicio de otros, la discriminación de otros nos hagan sentir mal y nos llenen de tristeza, hay un Dios que está del lado de la bondad, un Dios que siempre entenderá nuestro corazón. ¿Por qué? Porque descubrimos y sabemos que vamos a defender siempre con nuestra vida vamos a defender con nuestra vida la fe, el amor, la caridad, la vida misma del ser humano, y la vamos a defender porque creemos en la libertad y creemos en el amor. Por eso, cada uno de nosotros tenemos que sentirnos felices y contentos, aún en las tribulaciones, aún en las tristezas, aún en el dolor, porque Dios nos ha creado desde el amor, y ese amor que nace en nuestros corazones cuando amamos a un ser querido, cuando amamos a una persona, a un amigo, a nuestra pareja, nos lleva a sentirnos identificados con Dios y nos une a Él. Definitivamente sale de nuestro corazón su amor.
Por eso, si te quieres unir a cada uno de nosotros, te invito a que te suscribas aquí en el botoncito rojo para que podamos seguir compartiendo con ustedes esta alegría, este amor, que aun cuando la tristeza y el sufrimiento puede visitar nuestro hogar, nuestro corazón, nos podemos sentir amados por Dios. Por eso te quiero invitar a que te suscribas, a que le dejes un like y a que puedas compartir para que este mensaje llegue a tantas personas que pueden sentir la duda, y es que es normal de sentirnos que aunque la maldad esté en el mundo, siempre tenemos el amor de Dios que nos defiende.